Mi nombre es Juan Manuel Torrado, profesor de dibujo del IES Cavaleria y de Mairena del Aljarafe, licenciado en Bellas Artes en la especialidad de diseño gráfico en 2003, con 20 años de experiencia en la enseñanza secundaria. Actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral en gráfica, formando parte del grupo de investigación gráfica y creación digital en la Universidad de Sevilla. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que aborda la creación colaborativa de una publicación en forma de catálogo digital de una exposición fotográfica realizada por alumnos de tercero de educación secundaria. Esta unidad didáctica o situación de aprendizaje se impartió con el apoyo de Andrea Caballero, alumna que estaba cursando el máster universitario de educación secundaria. Empezaré explicando en qué consistió la situación de aprendizaje, su adecuación al currículum de la asignatura, el material pedagógico diseñado y los resultados obtenidos. El germen de este proyecto surgió al buscar una manera de apoyar a mi alumna del máster de profesorado, quien inicialmente no tenía experiencia en la elaboración de situaciones de aprendizaje. Por ello, la idea fue trabajar a partir de una situación didáctica ya estructurada, permitiéndole participar activamente en su desarrollo. De este modo, esta situación de aprendizaje se convirtió en una experiencia formativa tanto para ella como para los alumnos. En la imagen pueden verse fotografías de una de las primeras exposiciones fotográficas que he realizado con alumnos. En definitiva, se trata de la misma actividad que he ido perfeccionando con los años, que entonces se trataba de un proyecto o unidad didáctica, que es hoy lo que conocemos como situación de aprendizaje. Esta situación de aprendizaje busca fomentar la creatividad y la expresión artística de los estudiantes, utilizando la fotografía como herramienta de expresión. Así se desarrollan conceptos clave como la composición, la diferencia entre la forma y el contenido, mientras se promueve una mentalidad artística, habilidades de observación y el uso de los dispositivos móviles como medios creativos accesibles a todos. Según el currículo de la asignatura, entre los saberes básicos que hemos trabajado tenemos el B, elementos formales de la imagen y del lenguaje visual, la expresión gráfica, concretamente el lenguaje visual y la composición, o D, imagen y comunicación visual y audiovisual, particularmente la lectura y análisis de imágenes y las técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales. En el proyecto se han trabajado las competencias 2, 3, 4, 5 y 8, evaluadas mediante los criterios de evaluación destacados en rojo. Estos criterios incluyen el análisis autónomo de producciones artísticas, la importancia de compartir las creaciones propias, el análisis de diferentes lenguajes artísticos, la expresión de ideas a través de diversas técnicas y la justificación del proceso creativo. Además, se ha fomentado la exposición de los resultados finales, tanto individuales como colectivos, favoreciendo una evaluación continua y formativa del aprendizaje. En este proyecto educativo se ha implementado una metodología activa y participativa basada en el aprendizaje basado en proyectos, con un enfoque experiencial. Los estudiantes han trabajado de manera práctica en el desarrollo de proyectos fotográficos que les han permitido conectar los conocimientos teóricos con situaciones reales, promoviendo la creatividad, el pensamiento crítico y la autonomía. El ABP ha facilitado que los participantes desde el inicio del proyecto se convirtieran en actores principales de su proceso de aprendizaje, enfrentándose a retos y resolviendo problemas auténticos relacionados con la fotografía. A través de esta metodología se favorece la investigación, la experimentación y la colaboración en equipo, elementos clave para el desarrollo de competencias artísticas y técnicas. La evaluación continua y formativa ha sido esencial en todo el proceso, permitiendo un seguimiento personalizado de cada estudiante, donde no solo se ha tenido en cuenta el resultado final, sino también el progreso, las reflexiones y los aprendizajes adquiridos durante cada fase del proyecto. Esta evaluación flexible ha favorecido la mejora continua y la autoconfianza. Finalmente, hemos integrado la perspectiva de género y la diversidad como ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto. Se ha promovido un espacio inclusivo y respetuoso que reconoce y valora las distintas identidades culturales, de género y sociales, estimulando una reflexión crítica y abierta sobre estos temas y aspectos en el ámbito fotográfico. Este enfoque ha enriquecido tanto el proceso de creación como la interpretación de las obras producidas. En cuanto a las herramientas y medios digitales utilizados, se ha empleado la plataforma Moodle para gestionar el aprendizaje. La coordinación del trabajo se ha realizado también a través de carpetas compartidas en Google Drive. Además, las fotografías fueron capturadas con teléfonos móviles de los propios alumnos, promoviendo el uso de estos recursos que son accesibles y fomentando la creatividad personal.
Las fotografías se imprimieron a través del servicio online de MediaMarkt, el cual permite tanto la edición como la selección de diferentes acabados, garantizando un resultado personalizado y de calidad. Mientras que el material didáctico diseñado incluyó presentaciones sobre diversos temas como la historia de la fotografía, una presentación sobre fotógrafos estadounidenses, aprovechando la colaboración de un asistente de conversación. También una presentación sobre el lenguaje fotográfico, fotografía artística, el triángulo de exposición y composición fotográfica. Además, se crearon materiales de apoyo como esquemas, vocabulario, reglas compositivas, normas de uso del móvil en clase durante las prácticas fotográficas, así como un esquema explicativo sobre el triángulo de exposición. Todo ello para proporcionar una base sólida y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Así, también creamos un documento compartido para la temporalización en el que fuimos enlazando las sesiones. Diseño colaborativo a través de un documento compartido de Google que daba enlace a las presentaciones y al material elaborado. También elaboramos un documento con las normas de utilización del móvil en el aula, el cual fue enviado a los padres a través de Seneca, informándoles sobre la actividad y sobre la necesidad de utilizar el móvil para la realización de la fotografía. Este documento también fue leído en clase y se solicitó a los alumnos que firmaran para confirmar que habían sido informados de este. Se les entregó una copia en papel a cada uno y además se subió una copia a la plataforma Moodle y otra se colocó en el tablón de anuncios de la clase. No tenemos tiempo para mostrar todas las presentaciones elaboradas, solo decir que se trataba de pequeñas píldoras educativas que no duraban más de 20 minutos y que estas teóricas se compaginaban durante la sesión con pequeñas prácticas fotográficas, como por ejemplo la interpretación de fotografías antiguas en las que los alumnos explicaban imágenes familiares de su pasado, lo que les permitió conectar con su historia personal. Además, se llevó a cabo la actividad negativo a positivo, en la que los estudiantes digitalizaban negativos antiguos encontrados en sus hogares y los transformaban en imágenes positivas utilizando una aplicación específica, lo que les permitió explorar el proceso fotográfico de manera práctica y creativa. En cuanto a la práctica fotográfica de la exposición, consistió en explorar 12 categorías o conceptos visuales como retrato indirecto o reflejo, moda, abstracción, textura, la captura del silencio y la soledad, fotografía documental o temporal, fotografía taxonómica, entre otros. Cada categoría ofreció a los estudiantes la oportunidad de experimentar con diferentes enfoques y técnicas, estimulando su creatividad y su capacidad para interpretar y representar diversas ideas a través de la fotografía. Congelar el movimiento, desenfoque, ilusión óptica y tipografía fotográfica fueron otras de las categorías seleccionadas. Cada una de estas ideas se relacionó con el trabajo de algún fotógrafo o fotógrafa conocida. Así, el silencio, por ejemplo, se relacionó con el trabajo de Robert Adams o, por ejemplo, los reflejos con el trabajo de autorretratos de Vivian Maier. Estas categorías estéticas o temáticas se presentaron mediante breves textos explicativos, lo que permitió contextualizar las imágenes de manera más profunda. Además, se desarrolló una identidad corporativa para la exposición, creando una coherencia visual en todo el proyecto. Las fotografías se organizaron y exhibieron en torno a estos textos, estableciendo un diálogo entre las imágenes y las ideas que las respaldaban. Visualmente, las fotografías formaron núcleos densos agrupados de manera que se dispersaban por todo el hall del instituto, creando una instalación dinámica y envolvente. Aquí tenemos el grupo de fotografías de reflejo, aquí el de simetría, tipografía e ilusiones ópticas sobre la columna, aquí el de profundidad de campo y el de taxonomía, aquí el de movimiento y el de texturas. Bien, a continuación les presentamos el catálogo digital elaborado de forma colaborativa a través de un documento compartido en Drive. El catálogo se acompañó de 3 textos que redacté sobre temas clave: la importancia de la fotografía y la necesidad de educar la mirada, la evolución del concepto de situación de aprendizaje como término actual frente al antiguo proyecto creativo, y cómo esta metodología ha sido fundamental en la enseñanza del arte a lo largo de la historia. Y finalmente incluí un texto que reflexiona acerca de la fotografía como expresión artística. A continuación les mostraré algunas de las fotografías realizadas por los alumnos, muchas de las cuales fueron comentadas y tituladas por ellos mismos. En la categoría Capturando el silencio predominó la fotografía en blanco y negro y los planos generales, así como diseños compositivos estáticos y simétricos. No hay nada más silencioso en un instituto que un gimnasio vacío, o quizás el recreo a la hora de clase.
En cuanto a la categoría de reflejos, decir que fue muy interesante ver cómo los alumnos aprovecharon uno de los pocos días de lluvia que tuvimos buscando reflejos en los charcos del patio. Por ejemplo, esta fotografía que resulta interesante por la composición en la que se supo compensar la masa gris del agua con el juego compositivo de las líneas del suelo. Otras supieron representar con el reflejo algunas ideas con tintes poéticos. Por otra parte, algunos demostraron gran creatividad buscando reflejos en los lugares más insospechados, como por ejemplo en este ojo, o en la pantalla de un móvil que a la vez que graba la imagen del que fotografía y la muestra en la pantalla, la superpone con su propio reflejo. En la categoría de textura se trataba de acentuar el valor de la textura visual de la imagen de tal forma que nos viéramos impelidos a querer tocar la imagen. Así ocurre en esta fotografía que según la autora le recuerda a un diseño de camuflaje. O en estos pantalones deshilachados, una fotografía que no solo habla de textura, sino de la manera en la que se expresan los jóvenes a través de la ropa. También queremos destacar aspectos como la inclusividad y la adaptación. En este caso, una alumna invidente trabajó utilizando una máquina Perkins con la que redactó textos en braille para su proyecto. En él representó las sensaciones auditivas y táctiles que experimenta mientras recorría el instituto. En cuanto a la abstracción, el objetivo era alejarse de lo figurativo, explorando puntos de vista que descontextualizaran los elementos representados. Así, los alumnos dieron gran protagonismo a los elementos geométricos que encontraron, empleando para ello primeros planos, buscando una nueva interpretación visual que desafiara la percepción tradicional. En cuanto a la categoría de movimiento, lo más habitual fue trabajar la congelación de este, resultando imágenes de gran belleza. Y también un poco perturbadoras, como en esta imagen en la que nos resulta difícil saber desde dónde saltó la protagonista. En cuanto a la fotografía de moda, se les pidió que crearan fotografías publicitarias de zapatos, enfocándose en resaltar el diseño, pero a través de un enfoque no convencional que rompiera con las fórmulas tradicionales de la publicidad. En cuanto a la taxonomía, se trataba de llevar a cabo un acto fotográfico compulsivo o impulsivo, casi de coleccionista, donde los alumnos capturaban imágenes de forma espontánea, como si estuvieran recopilando momentos o detalles que les resultaran significativos. Así, el resultado debía ser un grupo de fotografías que trabajaran una temática, pero siempre guardando una misma identidad visual. Este trabajo resultó ser uno de los que más les gustó, resultando ideas muy originales que además transmitían la idea de diferencia y repetición. Y en algunos casos nos hablaba de fotografías comprometidas, como esta catalogación de botes de zumo que alguien había tirado en el suelo del patio, o una taxonomía de los fondos de escritorio de los móviles de los compañeros de clase. Con fotografía narrativa lo que se trataba era de realizar una serie de fotografías que pudieran tener una lectura. Así las imágenes podían ser la descripción temporal de una acción, como por ejemplo levantarse de un banco, disponerse en una escalera, o también podría tratarse de una misma situación fotografiada desde dos puntos de vista diferentes, lo que nos invita a reflexionar sobre cómo el punto de vista puede alterar nuestra percepción de la realidad, como en este caso en el que la protagonista era una simple hormiga. En cuanto a las ilusiones ópticas, se trataba de trabajar un tema que había sido trabajado anteriormente. Así, algunos alumnos jugaron con las leyes de la Gestalt, como en esta imagen en la que se percibe antes el todo que las partes, o en esta en la que se trabajó la idea de constancia perceptiva. En cuanto a la categoría de tipografía encontrada, se trataba de buscar elementos que se asemejaran a letras, siendo esta una de las categorías más difíciles de completar debido a las posibilidades que en el instituto que eran bastante limitadas. En la categoría de simetría se trataba de realizar composiciones equilibradas y simétricas. Así era bastante común que los alumnos realizaran un reencuadre de la imagen después de tomar la fotografía. Por último, en profundidad de campo se trataba de captar la atención del objeto o persona protagonista desenfocando el fondo, como bien se ha conseguido en esta imagen. O en esta otra en la que un objeto en primer término encuadra a la protagonista. En cuanto a esta imagen, que es la última que les presentamos, solo decir que fue seleccionada para ilustrar la agenda del siguiente curso escolar, lo que no solo motiva a los alumnos a esforzarse, sino también reconoce y valora su talento. Como conclusión, decir que los móviles pueden ser una herramienta creativa eficaz. En este proyecto los estudiantes trabajaron de manera colaborativa en la creación de un catálogo digital.
lo cual resultó ser una herramienta a su vez motivadora que también puede utilizarse posteriormente como material pedagógico para futuras ediciones. Los alumnos de esta edad muestran, y así creo que lo han demostrado, un gran interés por la imagen, por la fotografía, lo que facilita el aprendizaje y fomenta su creatividad. Por último, agradecer a los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Artes Cibartes por haberme permitido participar con esta ponencia, que espero les haya interesado. Estoy a su disposición para compartir cualquier material didáctico que pueda ser útil en su práctica docente, así que no duden en escribirme al correo electrónico proporcionado. Muchas gracias por su atención.